Este es mi testimonio de cómo pasé de creerme mi propia diosa, de creer que podía sanarme a través de diferentes herramientas como los registros akáshicos, el tarot, los hongos psicodélicos, canalizaciones angelicales, ley de la atracción, constelaciones familiares, rapé, ceremonias de cacao, reiki, afirmaciones. En resumen, creer que tenía el poder de salvarme a mí misma y sin darme cuenta estaba abriendo puertas a otras entidades espirituales que se disfrazaban de luz. Mi intención siempre fue conocer a Dios, pero no conocía al Dios de la palabra, no conocía cuál era su voluntad ni cuál era su carácter. Por ende, alababa a cualquier entidad espiritual que se hacía pasar por luz, que me hacía creer que me iba a salvar, que incluso cuando practicaba todas estas herramientas y prácticas me hacían sentir un poquito bien, me hacían sentir un poquito de paz, pero al tiempo volvía a necesitarlas, volvía a caer en un agujero más profundo que me encontraba incluso antes de practicarlas. Y estas herramientas no eran inocuas, no eran inocentes, sino que también trajeron diferentes consecuencias a mi vida. Entre ellas, la sensación de vacío. A pesar de tener mucho autoconocimiento y entendimiento de mí misma a nivel espiritual, a nivel físico, aún así tenía esta sensación de vacío, de sentir que algo me faltaba. Sueños con abusos sexuales o incluso con mundos caídos. Una relación de pareja que cada vez más se venía abajo. Amistades desde la envidia y desde la comparación, la competencia. Proyectos que gracias a Dios no prosperaban. Y hábitos destructivos hacia mí y hacia mi familia. Por ejemplo, fumar y consumir drogas. Externamente me veía desde afuera y parecía que todo iba bien en mi vida, porque lo tenía todo, pero internamente me sentía completamente rota y perdida, alejada de mis seres queridos, incomprendida por mi entorno y con una sensación de querer más constantemente. Y fue justo en el punto en el que me sentía perdida donde aparece Jesús a rescatarme del infierno más grande. La frase que me atravesó fue: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y por supuesto, como todo, Jesús me confrontó con la verdad de frente. Para una persona sumamente orgullosa, que se creía sumamente sabia, era una cachetada en la cara que me dijeran que mi camino, el camino que había elegido con nobles intenciones, no era el camino correcto. El camino que había elegido para sanarme a mí misma y para ayudar a los demás a sanarse, no era el camino de la verdad. La noche en la que tímidamente me arrodillé a nombrar su nombre y a preguntarle si él realmente existía, soñé con un exorcismo en el mismo lugar donde estaba durmiendo con mi hija y con mi pareja. Al tiempo entendí que Jesús me estaba quitando los demonios que tenía adentro, al haberle dado la autoridad a todas estas prácticas que parecen inocentes porque nos acercan a conocernos un poquito más. Pero la realidad que se esconde detrás es mucho más profunda de lo que conocemos. Y desde ese día no he parado de orar. Desde ese día no he dejado de clamar a Dios y de nombrar a Jesús, el Señor de mi vida. Llámame extremista, pero sé lo que es vivir una vida lejos de Jesús y una vida acompañada de Jesús. A medida que más me adentraba en la Biblia, poco a poco iba teniendo respuestas a aquellas preguntas que quedaban con un signo de pregunta, que quedaban abiertas, que a mi parecer lógico tenían otra respuesta. Pero Jesús, como el Rey de Reyes, confronta con la verdad. Fui entendiendo poco a poco y teniendo discernimiento entre la voz de Dios y la voz del diablo. Cuando no conocemos la voluntad de Dios, cuando no conocemos su carácter, podemos rezarle a cualquier santo y entregarle la autoridad de nuestra vida, incluso sin tener idea de que esto es así. Y uno de los versículos de la Biblia que más me impactó fue: por sus frutos los conoceráis. Si un árbol es bueno, va a dar buenos frutos. Si un árbol es malo, dará malos frutos. Y del mundo espiritual
espiritual que venía de una mezcla de muchas religiones y creencias y corrientes filosóficas, yo no tenía idea de la magnitud de lo malo que estaba haciendo en mi vida. Palabras como el pecado y obedecer para mí eran tontas. Era de personas de mente cuadrada. Pero cuando conozco a Jesús, entiendo que el pecado era aquello que me alejaba de Dios. Era aquello que inocentemente me hacía seguir mi propio corazón, mis propios deseos y mis sueños. Porque según el mundo, para tener amor propio, tengo que conseguir todo lo que quiero, así sea a costa de lo que sea. Y cuando conozco a la voluntad verdadera del Señor, todo eso se vino a picada. Gracias a Dios, porque fue desde cero que Jesús empezó a construir mi vida con cimientos sólidos y poco a poco los frutos fueron hablando por sí solos. Sin ir muy lejos, mi relación de pareja no es que hoy sea perfecta, pero tenemos una intimidad, un amor y unas fuerzas en Cristo Jesús que nunca antes, a pesar de haberle puesto todas mis fuerzas y todas mis ganas y los rituales que hubiera hecho y los retiros que hubiera hecho, nunca hubiera podido conseguir por mis propios medios. Este es el testimonio de una persona que creía que podía salvarse a sí misma y le estaba dando la espalda constantemente a Dios, creyendo que lo tenía de mi lado, creyendo que Él operaba en mi vida, que por supuesto, gracias a Él, muchas de estas cosas fueron así, para demostrarme lo que sucede cuando no camino con Él. Y espero que mi testimonio sea de inspiración para aquellas personas que están en ese proceso de creer que todavía pueden salvarse a sí mismas, de creer que a través de diferentes terapias y herramientas, incluso prácticas espirituales, pueden llegar al objetivo de la iluminación o de la realización espiritual. Porque el único propósito que Dios ha implantado en nuestros corazones es glorificarlo a Él. Él tiene un plan preparado para todos nosotros que incluso creó antes de que naciéramos, desde el vientre de nuestra madre. Ha preparado los caminos y cada cosa que nos sucede en la vida para darle la gloria a Él. Y si hoy sos una persona que simplemente tiene la curiosidad o la sensación de que tiene que haber algo más, y créeme que lo hay, es completamente diametralmente opuesta la diferencia entre creerme mi propia diosa, creadora de mi realidad, y tener que estar constantemente esforzándome para lograr lo que deseo, y la diferencia de caminar con Jesús, que claro que no es sencilla, que claro que nos desafía y nos confronta, porque la puerta al camino de la verdad es muy angosta para aquellos que la escuchan y la siguen. Pero si hoy algo de lo que estoy diciendo te está resonando, es porque Jesús te está llamando. Y la única forma de acercarte a Él es desde el arrepentimiento de las cosas malas que hemos hecho. Eso que el mundo nos enseña a no hacer, porque claro, al enemigo, ese mal que nos cuesta reconocer que existe, porque el mal es relativo y el mal está a disposición del bien y viceversa, y terminamos confundidos, ese mal se ha encargado de que no entendamos, de que nos basemos en nuestro propio entendimiento en lugar de confiar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas en el Dios que creó el universo. Y solo por medio del arrepentimiento es que realmente somos perdonados por nuestros pecados. Y esa es la razón por la cual Jesús se entregó a la cruz y murió por ti, para que tú tengas una relación directa con Dios, para que te puedas acercar a Dios sin vergüenza, a entregarle la autoridad de tu vida. Y si algo de lo que estoy compartiendo te resuena, mi invitación es que en este mismo momento te arrodilles a preguntarle al Señor de señores, al Rey de reyes, que si Él realmente exista, que tome la autoridad de tu vida, que tome la autoridad de tus relaciones, de tus proyectos, de tu amor, de tu familia, de todo lo que te rodea, y que lo haga nuevo, que te dé una nueva identidad en Cristo Jesús.
y te vas a dar cuenta de lo muerto y de lo encarcelada que estabas incluso sin darte cuenta. Este es mi humilde testimonio para aquellas personas que creen que nunca van a conocer la verdad. Que Dios te bendiga y de todo corazón que realmente puedas conocer a Jesús.